Ya de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Transmitimos en vivo en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Me da mucho gusto saludar y que nos tome la llamada telefónica el doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, quien es secretario de Salud en el Estado. Doctor Tocayo, te saludo con el gusto de siempre. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tocayo, nuevamente por la oportunidad de estar en tu programa. Estamos a la orden, como siempre. Muchas gracias. Doctor, se ha mantenido esta cifra sobre los 300 contagios diarios en San Luis Potosí. La semana anterior bajaría en una ocasión precisamente de los 300, pero se ha mantenido, no ha llegado a los 400, no hemos estado en la parte o en el punto más álgido como fue el año anterior, pero este mantenimiento precisamente de cifra, por ejemplo, en las últimas 24 horas se presentan 338 casos en San Luis Potosí, y ya con esto superamos los 55,000. ¿Nos dicen algo? Es una, dentro de todo, obviamente, este problema, es una buena noticia el que no lleguen a 400, el que nos estemos manteniendo, a pesar de que es una cifra alta en estos números? Sí, claro, sí, sin duda es una muy buena noticia porque la transmisión está contenida. Yo quiero aprovechar el espacio, Miguel, la oportunidad para volver a comentar sobre esta situación. Los datos que estamos recolectando en cuanto a casos nuevos en este último mes y medio ya no son comparables con lo que teníamos antes. O sea, ya no podemos decir que 300 son pocos o muchos. Antes 300 resultados obtenidos diariamente a través de las PCR, desde luego que era una transmisión alta. En diciembre el gobierno federal autorizó unas pruebas que se llaman antigénicas, que son confiables, y que la Secretaría de Salud Federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, nos dio la instrucción a todos los estados, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que los resultados de estas pruebas antigénicas se consideran confirmatorios, se consideran resultados, tienen una sensibilidad muy alta estas pruebas. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona tiene un resultado positivo a una prueba antigénica que está realizado desde luego en el periodo correcto, lo más probable es que dé un resultado positivo. Idealmente se utilizan entre el tercero y el octavo día de haber iniciado los síntomas. Se recomienda solamente para personas con síntomas. Y bueno, pues esto, una vez que se tiene el resultado positivo, se clasifica como un caso confirmado a COVID-19 y no requiere hacerse una PCR. ¿Esto qué significa? Que pasamos en diciembre, pasamos de tener 3 laboratorios autorizados aquí en el estado para hacer pruebas antigénicas, a 7 que teníamos en la primera quincena de enero, a 19 que tenemos en esta última semana. De tal manera que otra característica de las pruebas antigénicas es que son más económicas que las pruebas de PCR, y esto ha incrementado el acceso, las posibilidades, tanto en el sector público como en el sector privado. Nosotros, el IMSS, el ISSSTE, estamos utilizando pruebas antigénicas, además de estar utilizando pruebas PCR, que son de mucha utilidad, y tenemos criterios específicos para mantener una vigilancia del monitoreo del virus a través de las PCR, que nos da una ventaja que no dan las antigénicas, porque se puede llevar la muestra a la Ciudad de México y se puede hacer un mapeo genético a través de una prueba obtenida por PCR, lo que no sucede con las antigénicas. Pero quiero insistir que ahora estamos observando a muchas personas que no están con enfermedad grave, no están llegando a los hospitales. Los hospitales hemos tenido una disminución sistemática de casos de personas hospitalizadas en los últimos días, y esto son 10 indicadores al final lo que construyen el semáforo. Sí tenemos una transmisión alta de casos nuevos, pero estamos observando personas con enfermedad, con resultados positivos a pruebas PCR y también antigénicas que antes no teníamos y que antes no se veía. Se rompió, como se dice en economía de la salud, se rompió una barrera de acceso al ser una prueba más económica, que está disponible incluso en farmacias que tienen consultorios. Muchas médicas y médicos particulares han obtenido registros para hacer estas pruebas antigénicas, y esto da un mayor acceso a la población para realizarse este tipo de pruebas.
Doctor, aprovechando esta explicación, y de verdad que es una gran ventaja para la ciudadanía, para los potosinos en este caso, tener acceso a este tipo de pruebas antigénicas y también lo hemos dado a conocer. Me he encontrado con casos y me han preguntado mucho sobre el tiempo que se debe permanecer en aislamiento cuando después de una prueba, cualquiera que sea esta, se resulta positivo. Porque en algunas ocasiones hay personas que dicen, bueno, yo lo que sé es que son 2 semanas las que tengo que permanecer en aislamiento y después de ello yo ya estoy curado, pero se necesita hacer una prueba para confirmar, otra prueba en este caso para confirmar precisamente que se ha liberado del COVID-19 o simplemente así per se puede decidirse esto. Bueno, aquí en San Luis Potosí, a través del análisis que se hizo en el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, hace varios meses se determinó que lo ideal es que las personas permanezcan 2 semanas en un aislamiento estricto que contribuya a reducir los riesgos de transmisión. Con el paso de los meses se ha dado más información en este sentido, Tocayo, y la OMS incluso ha emitido algún tipo de lineamiento donde a partir de la información científica se ha encontrado que, por ejemplo, las personas que tienen el virus activo en su organismo no duran más de 9, máximo 10 días. ¿Qué significa esto? Que a partir del 10º día de haber iniciado los síntomas, las personas en su gran mayoría, más del 99%, ya no tienen el virus activo. Entonces, esto da una ventaja, este conocimiento da una ventaja sobre lo que se tiene que hacer. Y complementa esta información científica, se complementa con lo siguiente. La OMS dice que una persona tiene que haber transcurrido por lo menos 10 días desde que inició la enfermedad, por lo menos 10 días, y tiene que haber pasado después de esto 3 días sin fiebre, sin tos y sin catarro. Con esta combinación de tiempos y de reglas que nos lleva prácticamente a 2 semanas, tenemos la certeza de que la persona ya no está en posibilidades de contagiar. Si una persona continúa con fiebre, con tos, que hemos tenido personas, incluso personalmente hemos dado seguimiento a algunas compañeros que han tenido 2 semanas con fiebre. Así es que tiene que haber este criterio, se tiene que cumplir este criterio de que al menos hayan pasado 3 días sin fiebre, sin tos, sin catarro y que hayan transcurrido también de manera adicional al menos 10 días desde que iniciaron los síntomas, que nos lleva a 2 semanas nuevamente. Pero si alguien tiene, después de 2 semanas, todavía tiene tos o tiene fiebre o tiene catarro, tampoco puede darse de alta. Y la OMS y nosotros también, pues no recomendamos, no es obligatorio tener una prueba de salida, como se le llama. ¿Por qué? Porque a partir del 10º día, todas las investigaciones que se han hecho en este sentido y también reportes de investigación que ha hecho la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos señalan que ya no se encuentra el virus activo. Normalmente la infección se autolimita, el virus tiene el proceso inflamatorio, se replica el virus, hay un punto máximo donde hay una gran cantidad de virus en el organismo y después hay una disminución y llega hasta un límite donde en las vías respiratorias ya no es posible encontrar el virus activo. Y esto es, ¿qué significa en castellano? Que ya no transmite la enfermedad la persona, y esto ocurre después del 10º día. Muy bien, excelente información, porque esto, aunque ya lo habíamos tocado y como dices, cada vez hay más información respecto al tema, a veces la gente o se le olvida o no pone atención o no tuvo acceso precisamente a esta información, pero así es, muy claro, y nosotros nos encargaremos de replicarlo. Tocayo, un tema que es doloroso cuando refieres precisamente a compañeras, a compañeros que han tenido tal vez dos semanas fiebre, pero no refiero a ellos específicamente, sino a las nuevas pérdidas de compañeros del sector salud, de profesionales que están en la primera línea de combate hacia el COVID-19. Hay nuevas defunciones, hay fallecimientos. ¿Cómo se encuentra el sector? ¿Cómo se encuentra el personal de salud ante esta situación y qué es lo que se hace, doctor?
Bueno, Miguel, pues la verdad es que ha sido un desgaste enorme. Y aquí, pues, el llamado a la población nuevamente, la epidemia ha sido muy larga, el personal realmente está cansado, es una situación de mucho estrés. Hemos conversado con personas que trabajan, desde luego, dentro de las áreas, en la FENAPO, en el Hospital de Soledad, y realmente ha sido un tema sumamente complicado. Hay un desgaste físico, emocional del personal de salud, en su mayoría hay personas que prácticamente no han descansado durante casi un año de trabajo. También tenemos personas que por cuestiones de salud se han tenido que retirar de las áreas médicas, están bajo resguardo o incluso están en áreas no COVID y están con actividades administrativas porque sus mismas condiciones personales implican un riesgo adicional. Entonces, la carga de la atención de la epidemia se ha centrado en un número reducido de personas con diferentes actividades. Ahí tenemos muchas trincheras abiertas. Desde luego están las áreas COVID, que son las de mayor riesgo, donde una persona en un horario matutino, vespertino, entra 8 horas, pero en los horarios de fines de semana ellos trabajan, las personas que trabajan jornada acumulada, o sea, son 12 horas continuas de estar frente a esta situación, a este riesgo del COVID-19. Entonces ha generado un desgaste enorme. Quiero aprovechar el espacio y el comentario. También, desde luego que nos ha pegado mucho, duele el tema de las defunciones entre el personal de salud, pero también las defunciones de la población. Claro. Hay un fenómeno psicológico, emocional, de un gran desgaste entre el personal de salud. Hemos estado trabajando desde el inicio con atención psicológica, psiquiátrica, y después de esta ola epidémica se está reforzando en algunas áreas que fueron de un embate enorme, porque las personas que trabajan, mis compañeras y compañeros, son seres humanos, y duele estar en un área donde lamentablemente llega la gente, llega tarde, se puede hacer a veces poco, y a veces, aunque lleguen temprano, la enfermedad mata. O sea, tenemos gente joven que ha muerto, que llegó temprano, que llegó a tiempo y también mata la enfermedad. Entonces, es una situación terrible, y el estar enfrentando la muerte muchos días, 2, 3, 4 veces al día, genera un impacto psicológico y ha sido un desgaste enorme. Nosotros lo decimos coloquialmente, pero es cierto, en el sector salud, y no hablo nada más por los servicios de salud, en general en el sector salud, y me atrevo a decir que incluso en el privado, pues no aguantamos otra crisis como la de enero. El desgaste psicológico y emocional es tan grande que no hay forma de que este grupo reducido de personas, porque al final son los que están entregados al 100% en sus diferentes áreas, en sus diferentes hospitales, todas estas personas, pues es un número limitado, no es un número que se vaya reponiendo y que podamos decir es que ya contratamos más gente. No hay gente para contratar, no hay enfermeras especialistas, no hay intensivistas. El país nunca había necesitado tantos especialistas al mismo tiempo, y los que hay están ya ocupados, es decir, no hay capacidad para reemplazar o para reponer. Son las mismas personas que están prácticamente desde el inicio de la epidemia, y realmente tenemos que tratarlos como heroínas, como héroes, porque ha sido un gran esfuerzo lo que han hecho, ha sido un trabajo muy intenso que ha pegado en lo más profundo de su ser, de la parte física y también emocional. Por eso el llamado a la población. Tenemos que ser muy cuidadosos. En términos generales vamos bien en cuanto a la reducción de personas, de casos, de personas con enfermedad activa, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos, y desde luego las personas hospitalizadas. Seguirá habiendo defunciones porque estamos recuperando expedientes de enero también y de febrero de defunciones que ya ocurrieron, como siempre lo hemos dicho, Miguel. Una vez que se tiene el expediente completo y la certeza de que falleció por COVID, se suben a la plataforma y se dan a conocer de manera pública. Mientras sean casos o defunciones sospechosas, las mantenemos en estudio, de tal manera que, seguirá habiendo defunciones, pero el indicador duro que tenemos en este momento, que es el observar que en la comunidad no hay una demanda de personas con neumonía que están corriendo por oxígeno, que requieren una hospitalización, no se está viviendo esa parte. Esa parte ayudó mucho el romper cadenas de transmisión, y tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que ser muy cuidadosos con las medidas preventivas para evitar que tengamos otra crisis
como la de enero, porque va a ser muy fuerte para el sistema de salud y realmente muy desgastante para el personal que está, sobre todo en las áreas COVID. Siempre nuestra admiración y nuestro reconocimiento, doctor, a ti y al personal, a tu equipo y al personal de salud que está librando esta batalla ahí, en la primera línea, está en pie de lucha con la intención de crecer precisamente los casos de contagio, sobre todo las defunciones. Doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, te agradezco muchísimo nuevamente tu presencia en la información, tu presencia a través de la línea telefónica y la información que nos compartes esta noche. Al contrario, Miguel, un placer como siempre. Gracias por la oportunidad. Es sumamente importante tener este contacto con la población. Aprovechamos desde luego la oportunidad que nos dan y agradecidos con ustedes, con todos los medios de comunicación. Prácticamente pues ya cumplimos un año en realidad desde la primera conferencia que tuvimos de este tema y bueno, esta epidemia ha sido terrible, aleccionadora en muchos sentidos. Tenemos que como sociedad aprender mucho de lo que hemos vivido este último año y bueno, pues por lo pronto tampoco bajar la guardia porque la epidemia continúa. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias, doctor. Descansa en el momento que puedas. Muy buenas noches. El doctor Miguel Ángel Lutzo Steiner, secretario de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Una pausa, regreso con más.